tardes con todos. Yo soy Pilar Abarca Prado, soy médico residente de segundo año de la Universidad Nacional San Marcos, sede Loaiza. Esta tarde vamos a revisar lo que vienen a ser emergencias más frecuentes en los pacientes geriátricos. Primero, para adentrarnos en el tema, vamos a remarcar lo siguiente. Para nadie es ajeno que en el mundo entero se está viviendo un proceso de envejecimiento demográfico. Sobre todo en la parte de Europa, ya hace varios años. Ellos, por ejemplo, en este momento están con una población adulta mayor de alrededor del 20% de su población total, y para el año 2050 aproximadamente será el 30% de su población total. Esta realidad no es ajena a América Latina, ni mucho menos al Perú. Vamos a ver cómo está envejeciendo la población peruana. Podemos ver que en menos de 70 años, es decir, del año 1950 al 2018, la población prácticamente se ha duplicado, desde un 5.7% hasta un 10.4%. Lo que significa que la población peruana es una población envejecida actualmente. Cuando sobrepasa el 10% ya hablamos de poblaciones envejecidas. Podemos ver asimismo que el crecimiento de la población adulta mayor es acelerada, con una tasa de más o menos 60.000, una tasa de crecimiento de 60.000 por año. Asimismo podemos ver que para el bicentenario, para el año 2021, que está acá a un paso, la población adulta mayor va a bordear el 11.2% y que para el año 2050 estaremos aproximadamente en el 20%. Esa es la proyección. En cuanto al tema que nos concita, en relación a la epidemiología de lo que vienen a ser urgencias y emergencias en las unidades de urgencia, de emergencia de los diferentes hospitales, se ha visto que los adultos mayores representan aproximadamente entre el 12 al 24% de todas las consultas en estos servicios. Es decir, más o menos la cuarta parte, ¿no? También que de este total, aproximadamente el 49% corresponde a adultos mayores de 65 años y aproximadamente el 60% corresponde a mayores de 75 años. Lo cual nos da a entender que nuestros hospitales y nuestras salas de urgencia están geriatrizadas y muchas veces no estamos conscientes de este fenómeno demográfico que se ha producido en los últimos años, ¿no? Asimismo, remarcar que el paciente geriátrico, a diferencia de las otras etapas de la vida, van a estar 5 veces en mayor riesgo de una estancia prolongada, todo lo que conlleva esto en cuanto a complicaciones en la calidad de vida y pronóstico del paciente, así como en gastos en salud, ¿no? Asimismo, tiene 5 veces más riesgo de ingresar a una unidad de cuidados intensivos, por la misma condición del paciente geriátrico. Este punto también es importante remarcar y tomar conciencia de que, a diferencia de las otras etapas de vida, una hospitalización en un paciente geriátrico constituye un evento crucial y muchas veces puede significar el punto de partida de una cascada, de una espiral hacia una serie de complicaciones, de discapacidades, incluso de muerte en el paciente geriátrico. También tener presente de que, sobre todo en los adultos mayores categorizados como frágiles, 1/3 de ellos, que es un porcentaje importante, van a perder su independencia, van a perder funcionalidad como resultado de la hospitalización. Es decir, que 1/3 de adultos mayores frágiles al alta van a presentar una declinación funcional importante. Entonces, hasta este punto, el abordaje de un paciente adulto mayor en las salas de urgencia va a ser difícil y complejo.
¿Por qué? Por las características propias del adulto mayor. Como primer punto, el diagnóstico se va a hacer más difícil. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, lo más frecuente va a ser la presentación atípica de los diferentes cuadros clínicos. Por ejemplo, un adulto mayor puede tener un cuadro infeccioso sin fiebre, una neumonía, una infección del tracto urinario sin fiebre. Puede tener un cuadro de abdomen agudo sin dolor. Asimismo, puede presentar deshidratación sin sed, un síndrome coronario agudo con un dolor atípico o simplemente no pulsar con dolor. O una hipoxemia sin disnea, ¿no? Entonces, esta atipicidad, esta forma atípica de presentación de los cuadros clínicos incluso se va a duplicar en los más mayorcitos, en los adultos mayores de 85 años. Hay que tener muy presente esto. El otro punto importante en el perfil del paciente geriátrico en una sala de urgencia viene a ser lo complicado que puede resultar una anamnesis, es decir, un interrogatorio complicado por el estado crítico propio del paciente, que va a denotarse por una falta de colaboración, por el deterioro cognitivo, por la deprivación auditiva que muchas veces los pacientes tienen en esta etapa de la vida, como hipacusia, ¿no? Todo esto va a limitar y muchas veces la anamnesis va a ser de tipo indirecta y procurar de que sea del cuidador principal, es decir, de aquella persona que está encargada de los cuidados del anciano para que pueda aportar datos confiables. El otro aspecto importantísimo y característica del perfil geriátrico es las múltiples comorbilidades o la pluripatología que presentan este tipo de pacientes, ya que ellos van a presentar una serie de enfermedades crónicas que muchas veces van a limitar el diagnóstico inicial porque esos problemas crónicos pueden enmascarar síntomas de enfermedades agudas. El otro punto, igual de importante, es la polifarmacia. Según algunos datos y estudios, el 56%, es decir, más de la mitad de los adultos mayores, tienen polifarmacia. ¿Y qué es eso? Que ellos reciben entre 5 a 9 medicamentos. También se ha consignado el término de polifarmacia exagerada en aquellos pacientes que incluso reciben más de 10 medicamentos diariamente. Entonces, en estos pacientes, al momento de abordarlos en la sala de urgencias, hay que tener mucho cuidado con la interacción de los medicamentos. Si yo voy a iniciar un nuevo medicamento producto de la urgencia, de la emergencia, tengo que estar atento a alguna interacción de este nuevo medicamento con los medicamentos que ya tiene o que ya trae el paciente. Asimismo, la polifarmacia concita un alto riesgo de RAM, de reacciones alérgicas a medicamentos. Asimismo, hay que tener presente los efectos secundarios y cómo incluso un nuevo medicamento puede descompensar una enfermedad crónica en el paciente adulto mayor. Y acá este esquema para ver y estar atentos a la cascada de la prescripción que muchas veces nos lleva rápidamente a la polifarmacia. Aquí, en este esquema, podemos ver el fármaco 1. En realidad, aquí se trata de este esquema lo que trata de explicar es lo siguiente, que estamos frente a una reacción alérgica al fármaco 1, pero que en ese momento va a ser interpretada como una patología médica nueva. Al entender esto como una patología médica nueva, se va a buscar un segundo fármaco para tratar esta patología y a su vez este segundo fármaco va a generar una segunda RAM, una segunda reacción alérgica que nuevamente va a ser interpretada como una patología médica nueva y así generando la cascada de prescripción y generando polifarmacia en lugar de, con este ejemplo vamos a entender, en lugar de, por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas y de los antidepresivos tricíclicos, en el adulto mayor es frecuente que presenten confusión como RAM. Si nosotros lo vemos y lo abordamos como una RAM,
entonces vamos a tratar de disminuir de repente la dosis del benzodiazepínico o incluso valorar el retiro del medicamento y estaríamos en buena parte solucionando el problema. Pero al no verlo así y verlo como una nueva entidad médica, vamos a recurrir a de repente a un neuroléptico, que viene a ser un antipsicótico atípico, para tratar de controlar la confusión, y esto a su vez va a generar una segunda RAM que vendría a ser un extrapiramidalismo, y luego en el afán de tratar al paciente vamos a prescribir una nueva droga, y así se va generando una cascada de la prescripción, que es lo que tenemos que evitar para no caer en la polifarmacia o en la medicación innecesaria. Otro punto de relevancia en lo que es el abordaje del paciente geriátrico en urgencias viene a ser que muchas veces nos vamos a enfrentar a problemas éticos a la hora de tomar decisiones. Porque muchas veces a la sala de urgencias nos van a llegar pacientes en estado de terminalidad. Es decir, pacientes de repente con al final de la etapa de la vida o con enfermedades graves, con dependencia, con incapacidad, caquéticos, con problemas de abandono social, o que están con escasos, de repente, medios, experimentando un estado de desnutrición, soledad, abandono. Entonces, estos pacientes en estado terminal, en etapas avanzadas de la enfermedad, deberíamos poner atención para tomar decisiones adecuadas, para evitar el encarnizamiento terapéutico y para plantearnos hasta dónde vamos a llegar con el esfuerzo terapéutico para ayudar al paciente. Y en este punto, también educar de repente con unos minutos, ya sea en la consulta o en cualquier nivel de la atención de nuestros pacientes, en el tema de las voluntades anticipadas. Es decir, en algún momento de nuestra interacción con el paciente geriátrico, preguntarle dónde le gustaría morir, cómo le gustaría morir, si en el hospital, si en su casa, si con una serie de tubos, una sonda nasogástrica, con un tubo endotraqueal conectado a una máquina, etc. Es importantísimo eso hacerlo como parte de la educación y la sensibilización al paciente geriátrico y a sus familiares, para en el momento que se presente, saber tomar las decisiones adecuadas. También socializar un poco en esta presentación los temas que para nosotros son comunes como geriatras. El término, por ejemplo, de paciente geriátrico, ¿no? El paciente geriátrico viene a ser el paciente de edad avanzada que va a presentar múltiples comorbilidades, polifarmacia y que además ya va a presentar algún grado de dependencia para las actividades actividades básicas de la vida diaria, que nosotros lo conocemos como funcionalidad. Es decir, va a estar comprometida en la funcionalidad del paciente. Y el otro término frecuente es el anciano frágil. Es decir, el anciano que está a punto de quebrarse o de romperse, que viene a ser el paciente de edad avanzada también, que producto del envejecimiento natural va a sufrir una serie de cambios fisiopatológicos que le van a producir una pérdida de la funcionalidad, es decir, va a tener una reserva fisiológica disminuida, pero va a conservar todavía su independencia para las actividades de la vida diaria, pero, eso sí, va a estar muy vulnerable a cualquier estrés, a cualquier nox, a cualquier intercurrencia que lo va a poner tan vulnerable y en estado de riesgo que lo va a hacer sufrir un deterioro funcional. En este esquema podemos ver de que el paciente frágil, que ya lo acabamos de describir, que está a punto de quebrarse, de romperse,
como paciente que tiene una enfermedad crónica compensada, ante una mínima complicación, puede tornarse de forma rápida en paciente dependiente, ¿no? Como se puede ver en el gráfico. El paciente frágil, todavía independiente, basta una intercurrencia, como una gripe, una contusión producto de una caída, un cambio en la medicación, una infección o una hospitalización, lo va a tornar dependiente. Y aquí, para mencionarles el BGI. ¿Qué cosa es el BGI? El BGI es una herramienta fundamental en el ejercicio de la geriatría, pues permite hacer una valoración geriátrica integral. Traigo a colación este tema, si bien no hay evidencias de la aplicabilidad de este modelo de valoración geriátrica integral en las salas de urgencia, pero sin embargo a la fecha se ha planteado formular o idear un BGI adaptado que se puede aplicar en las salas de urgencia, sobre todo pasadas las 72 horas, es decir, pasadas el periodo crítico del paciente, tratando de aplicarlo en un momento de mayor estabilidad clínica del paciente, y así, de esta manera, evitar con esto la sobrevaloración de la fragilidad. Entonces, el BGI lo que tiene es, por finalidad, a diferencia de el personal médico no geriatra, va a abordar un problema médico como un problema estrictamente médico, es decir, va a tener un enfoque muchas veces unidimensional del problema. En cambio, el BGI lo que nos permite es tener una valoración multidimensional del anciano, es decir, poder valorarlo en las diferentes dimensiones, en la esfera clínica o física, como ya mencionamos, la atipicidad de los cuadros clínicos, que es frecuente, nos va a permitir en esta esfera física o clínica valorar los diferentes síndromes geriátricos que ya han sido valorados y estudiados, nos va a permitir valorar las diferentes comorbilidades. Y en la esfera funcional, que es lo que mucho hablamos los geriatras, que es la funcionalidad, es decir, aquí lo que vamos a hacer es valorar el grado de dependencia o independencia del paciente. Si bien en estas épocas queremos como meta que las personas vivan más tiempo, pero que vivan con calidad. Es decir, lo que se busca es mejorar al máximo la esperanza de vida, pero libre de discapacidad. Entonces, esta esfera funcional lo que trata es determinar si el paciente es dependiente leve, moderado, es un dependiente total que está postrado, que se pasa el tiempo mayormente sentado o mayormente encamado, ¿no? Y cómo toda esta dependencia impacta en la funcionalidad del adulto mayor. Y bueno, para esto nosotros los geriatras manejamos una serie de escalas que nos permiten determinar esta condición en el paciente. Tenemos la de CATS, que es la más conocida y la más usada universalmente. Tenemos la escala de Bartel, la escala del Auto-Mibrari. Tenemos también la esfera mental o cognitiva, la cual nos va a permitir determinar si ha habido una demencia previa o una demencia que se está instalando. Nos va a permitir determinar un síndrome confusional agudo tan frecuente en el paciente geriátrico, diferentes trastornos afectivos como la depresión, todo esto a través de diferentes escalas de valoración también que se usa en la geriatría, como el Mini-Mental, como el Jesabach y otros. Y por último, nos va a permitir este BGI valorar el aspecto social del adulto mayor. Con quién vive, dónde vive, si tiene un acompañante, si está solo, todo esto nos va a indicar el riesgo social que tenga el paciente. Entonces, todo esto nos va a permitir tener un diagnóstico más completo del paciente y así poder tomar decisiones y derivar al nivel asistencial más adecuado a nuestro paciente geriátrico. Aquí solo para precisar que la edad
la edad no es un determinante. Sí lo es la funcionalidad y la comorbilidad. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver que un paciente con una funcionalidad previa, conservada, previa a la hospitalización, va a derivar en un deterioro funcional leve al alta y va a conllevar un buen pronóstico de recuperación. Mientras que si el paciente llega con una función, con una funcionalidad deteriorada, tras la hospitalización aguda, el deterioro funcional va a ser mucho más severo y el pronóstico también va a ser más limitado. Aquí solo para conocimiento los diferentes síndromes geriátricos que debemos estar atentos desde que abordamos el paciente, ¿no? Los más frecuentes son los de inmovilidad o dismovilidad, tenemos el de inestabilidad y caídas, que lo vamos a ver ahora, el síndrome de incontinencia urinaria y fecal, el de deterioro cognitivo, el de estreñimiento, que muchas veces nuestros pacientes geriátricos llegan incluso a la impactación fecal, y ahí la lista. Bien, avanzando con el tema, vamos a ver aquí las causas más frecuentes en las urgencias. En primer lugar, tenemos las alteraciones neurológicas con las enfermedades cerebrovasculares y los síndromes confusionales a la cabeza. Dentro de las alteraciones cardiovasculares tenemos la fibrilación auricular, los infartos de miocardio, los bloqueos cardíacos. También tenemos las caídas, las complicaciones de la polifarmacia, tenemos infecciones, tenemos en la cabeza aquí las neumonías, sobre todo las neumonías aspirativas, tenemos las infecciones del tracto urinario, también el dolor generalizado, los diferentes casos sociales, abusos y negligencia. Dada la frecuencia, vamos a tratar lo que es el síndrome confusional agudo, conocido también muchas veces como delirio, como encefalopatía aguda, como trastorno de conciencia, o simplemente como estado confusional o de obnubilación. Aquí lo más importante es tratar de diferenciar este diagnóstico de un deterioro cognitivo o de una demencia, porque la instalación de este conjunto de alteraciones en las funciones cognitivas se va a producir de manera brusca y va a tener un curso fluctuante, a diferencia de la demencia, que es tiene una instalación más escalonada y progresiva. A su vez se va a comprometer el nivel de atención, de conciencia, orientación, percepción y actividad psicomotriz. ¿Cómo lo diagnosticamos? A través de diferentes pruebas cognitivas, de las cuales, de las que vemos en pantalla, la más aplicada es la CAM, que es la Confusion Assessment Method, que consta de 4 criterios. Un primer criterio más el criterio 1 más cualquiera de los siguientes criterios nos da el diagnóstico. Es decir, el criterio 1 es el estado mental distinto al basal o fluctuante, ¿no? Preguntado o rescatado este dato del cuidador. Sumado a un déficit de atención, es decir, que el paciente es fácil de distraerse, sumado a un pensamiento desorganizado o incoherente y a un nivel de conciencia alterado. También estar atentos a factores de riesgo que puedan favorecer el delirio o el síndrome confusional en este grupo de pacientes. Un factor de riesgo para desarrollar delirio es la edad avanzada, enfermedad severa, demencia, fragilidad física, la admisión a la emergencia por infección o deshidratación, el deterioro visual, la polifarmacia, la fractura de cuello de fémur, la falla renal, el exceso de alcohol, entre otros. Entonces, el enfoque que le debemos dar al paciente geriátrico en la sala de urgencias es, en primer lugar, identificar estos factores de riesgo que acabamos de mencionar, definir bien el diagnóstico de delirio según el CAM, según los criterios del CAM, identificar la causa, y una vez identificada la causa, dar el tratamiento correspondiente, evitar la sedación lo más que se pueda, es decir, indicarlo solo si es necesario,
porque en la medida que vayamos manejando la causa inicial, la confusión y la alteración psicomotriz irá cediendo. Y por último, el seguimiento al paciente y la familia. Y vamos a ver cómo complicaciones frecuentes del síndrome confusional, como caídas, producto de que muchas veces nuestras salas de urgencias o nuestras mismas salas de hospitalización no son salas amigables para el paciente geriátrico. Aun cuando hemos dicho que nuestras salas están geriatrizadas, donde un alto porcentaje de nuestros pacientes son geriátricos, en muchos hospitales y en muchas realidades tienen salas con poca iluminación, que no cuentan con barandales, etc. Y por el mismo colapso del sistema o la saturación de los servicios de salud, muchas veces no se abastecen para poder movilizar al paciente con frecuencia y, por consecuente, una complicación vienen a ser las úlceras de presión. También están las infecciones nosocomiales, la dependencia funcional que condiciona el encamamiento o el hecho de estar hospitalizado. También tenemos las incontinencias, el exceso de sedación y la malnutrición como complicaciones. Y aquí lo más importante, fijarnos en las medidas preventivas, ¿no?, al respecto, para evitar la incidencia y la prevalencia de estos síndromes confusionales tan frecuentes en los adultos mayores. Lo primero es brindar un ambiente adecuado y orientar, conversar con el paciente en la medida de lo posible. Una vigilancia continua del paciente, movilización frecuente, reducir la medicación, cuidando siempre de mantener la analgesia, evitar el estreñimiento, mantener un buen sueño, una hidratación adecuada e involucrar al cuidador y a la familia en estos cuidados preventivos. Y para nosotros, como personal de salud, 4 puntos precisos que tendríamos que evitar. El cateterismo innecesario, evitar en lo posible la sujeción mecánica, evitar la sedación innecesaria y rutinaria, y evitar conflictos y discusiones con el paciente. Y para concluir en este punto, decir que este síndrome confusional es importante porque tiene una alta prevalencia, alrededor del 35% de los pacientes hospitalizados no críticos en la emergencia, ¿no? Y que los factores asociados, como hemos visto, son la demencia, el deterioro cognitivo, el síndrome confusional previo, que es un factor de riesgo per se para nuevos síndromes confusionales, la dependencia funcional, el problema social, el hecho de que el paciente ya esté catalogado como frágil y en muchos casos la deshidratación moderada o severa. Y como último punto tenemos las caídas, que como vamos a ver es un síndrome prototipo, es uno de los síndromes más característicos en geriatría. Y vamos a ver que es la principal causa de dependencia, de discapacidad, incapacidad, institucionalización e incluso de muerte por las complicaciones que trae esta entidad en los adultos mayores. Se dice que la caída muchas veces puede ser el indicio de una enfermedad no detectada. El adulto mayor, como hemos visto, va a presentar cuadros atípicos, puede estar incubando una neumonía y el primer síntoma que va a presentar va a ser una caída. O puede estar incubando una infección urinaria y va a presentar una caída en lugar de fiebre o de molestias urinarias. Asimismo, la caída puede ser la manifestación de fragilidad en el adulto mayor y muchas veces este síndrome incluso puede ser el predictor de muerte en nuestros pacientes. Como ya se ha visto, por ejemplo, en cardiología, la disminución de la velocidad de la marcha en pacientes cardiópatas va a ser un pronóstico un mal pronóstico en la evolución del paciente. En cuanto a síndromes de caídas, va a producir fracturas, siendo las más frecuentes la de cadera. La de cadera es la fractura más frecuente en el adulto mayor y es la más severa por todas las complicaciones, por la evolución y la rehabilitación que muchas veces es difícil y complicada.
También tenemos la fractura de fémur, de muñeca, fracturas de cráneo. Y aquí tener muy presente lo que vienen a ser los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgos intrínsecos, es decir, propios del paciente, extrínsecos y los circunstanciales también, ¿no? Como complicaciones del síndrome de poscaída, como complicaciones del síndrome de caída, el más frecuente es el síndrome de poscaída de todos los que se puede observar en el cuadro, porque va a generar una limitación física del adulto mayor, va a generar miedo a movilizarse y por lo tanto va a generar un círculo vicioso de dismovilidad, inmovilidad y todas las complicaciones que conlleva esto. Y como conclusiones tenemos que precisar que los pacientes geriátricos o los pacientes ancianos de por sí son pacientes de riesgo en una sala de urgencia hospitalaria por la cantidad de complicaciones y eventos adversos que va a presentar el paciente. Asimismo, un punto importante es que se debe sensibilizar al personal de emergencia en cuanto al manejo del paciente geriátrico. También valorar la presencia de un geriatra en nuestras salas de urgencia para hacer un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario con el resto de las especialidades, desarrollar protocolos comunes en los cuales pueda participar también el geriatra y valorar también finalmente la aplicación del BGI en pacientes seleccionados, en pacientes que ya se encuentren más estables clínicamente, para facilitar el manejo. También que se debería desde las salas de emergencia planificar la continuidad de los cuidados de estos pacientes, es decir, saber una vez al alta a dónde van a ir, si van a ir a un control de consultorio externo, si van a ir a un hospital de día, si van a ir a cuidados paliativos, o si van a ir a rehabilitación, etc. Es decir, debemos tener claro al alta qué nivel de atención va a ir el paciente geriátrico posterior al alta para evitar los reingresos y las altas reincidencias de estos pacientes en las salas de emergencia, ¿no? Y por último, procurar la detección precoz de la fragilidad desde las salas de emergencia para intervenir y así modificar el curso clínico de estos pacientes. Y por último, todos los esfuerzos terapéuticos en geriatría, partiendo de una buena aplicación del BGI, centrarlos en la persona, en el paciente, ¿no? Que es el motivo de nuestro ejercicio médico. Muy bien, espero que les haya servido esta intervención y bueno, agradezco a la unidad de telemedicina del Hospital Loaiza y gracias.